El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón, un marino genovés al servicio de la corona española, arribó al continente que sería llamado más tarde América. La llegada de los europeos marcó el inicio de la formación de las actuales sociedades americanas y por eso la fecha es recordada en todos los países del continente. A partir de los viajes de Colón comenzaron las exploraciones en la región y pronto empezó su conquista a través de la fuerza. Primero fueron las islas del Mar Caribe y unos años más tarde los españoles lograron vencer a dos grandes imperios, el de los aztecas en el actual territorio de México y el de los incas en Perú. Lo consiguieron aprovechando la sorpresa que generó su llegada, usando a su favor los conflictos entre los indígenas, en particular el resentimiento de los pueblos oprimidos por los aztecas y los incas, y en algunos lugares por un fenómeno inesperado. Los europeos trajeron enfermedades que causaron miles de bajas entre poblaciones que no tenían anticuerpos contra ellas. Con esas conquistas, los españoles obtuvieron mucho oro y dominaron a vastas poblaciones, a las que hicieron trabajar para ellos. Avanzaron buscando lo mismo hacia otros territorios americanos y así se internaron en lo que hoy es Argentina. En esas tierras existía una enorme diversidad de pueblos, como los pehuenches, tehuelches y onas en la Patagonia, los querandíes y pampas en la región pampeana, los guaraníes, chanatimbúes y guaycurúes en el litoral y el Chaco, los lules y tonocotés en la Mesopotamia santiagueña, los comechingones en las sierras cordobesas y los huarpes en Cuyo. En la zona que hoy es el noroeste argentino había mayor densidad de población. En la Puna habitaban los casabindos y los cochinotas, mientras que en las quebradas y las sierras que van desde Jujuy hasta La Rioja vivían los omahuacas, los tilcaras y los ocloyas en la parte norte y distintos grupos diaguitas del lado sur, entre ellos los calchaquíes, amaichas, hualfines, belenes y quilmes. Se trataba de sociedades que, desde fines del siglo XV, habían sufrido el dominio inca. La conquista del territorio que hoy es argentino fue lenta y complicada para los españoles. La primera expedición importante llegó en 1536 al Río de la Plata y fundó la ciudad de Buenos Aires, que debió abandonar unos años más tarde ante la presión de los querandíes. La misma expedición fundó Asunción, actual capital de Paraguay, y logró consolidar esa ciudad en medio de las tierras guaraníes. El noroeste de la actual Argentina, región a la que se llamó Tucumán, fue invadido a partir de 1543 por españoles que no habían obtenido lo que querían en la conquista del Perú, o que se habían tenido que ir de allí por enfrentamientos con otros españoles. En 1776, las gobernaciones que ocupaban el actual territorio argentino dejaron de pertenecer al Virreinato del Perú y fueron incorporadas al nuevo Virreinato del Río de la Plata. En 1810 comenzó en la región la revolución que puso fin al dominio español. A pesar de que algunos de los revolucionarios, como Mariano Moreno, favorecían la inclusión de los indígenas, la mayor parte de los dirigentes de esos años y del resto del siglo XIX no compartía esa mirada. De hecho, la construcción de Argentina se hizo oponiéndose a dos de sus raíces, la herencia española y la herencia indígena. La primera se suponía atrasada e inmóvil, a diferencia del ejemplo que las élites rioplatenses encontraban en Francia y en Inglaterra. La herencia de los indígenas sometidos no fue pensada como parte de la nueva comunidad nacional, mientras que los indígenas no sometidos del sur y del Chaco fueron considerados salvajes a los que había que eliminar. Si bien hubo algunas pocas figuras que propusieron integrar a esos grupos, se impuso la mirada bélica. En 1879, el Ejército Nacional reunió la suficiente fuerza como para lanzar una campaña contra los indígenas del sur, a los que derrotó en la llamada Conquista del Desierto. Los grupos vencidos fueron desarraigados y separados,
lo que llevó a una importante disminución de la población indígena. Algo similar ocurrió en 1884, cuando el ejército incorporó a la fuerza el territorio del Chaco a la Argentina. La negación de la importancia del componente indígena en la configuración de la sociedad argentina se hizo corriente y fue parte de su ideario colectivo hasta hace muy pocos años. No le ocurrió lo mismo a la herencia española, que tras un siglo de rechazos, fue recuperada para el momento del centenario de 1910 como un componente clave de la argentinidad. Ese hispanismo fue lo que condujo a que en 1917 el presidente Hipólito Yrigoyen decretara que el 12 de octubre fuera una fiesta nacional para homenajear el legado de la conquista y la colonización española. Pronto esa celebración tomó el nombre que llevaba en España, Día de la Raza, y desde entonces es una de las principales efemérides de nuestro país. Hay muchas escuelas en donde en forma pura o híbrida se sigue conmemorando el Día de la Raza de la forma tradicional, o sea, como la epopeya que recuerda la acción civilizadora de España. Frente a esta mirada aparecen otras miradas que podríamos denominar multiculturales e interculturales. Una mirada intercultural y crítica, más que proponer una mirada moralizante sobre el pasado, sea en beneficio de indígenas o de españoles, propone una reflexión en donde los alumnos puedan comprender la lógica de los actores históricos y también comprender que el presente contiene muchos elementos del pasado, pero también mucha novedad. En este sentido, al analizar los problemas, por ejemplo, de las comunidades indígenas actuales, no se trata solamente de recuperar la identidad que tenían al momento de la llegada de los españoles, sino también de entender qué pasó en esa interrelación entre europeos e indígenas a lo largo de los siglos. En esta lógica, sin duda, se van a descubrir muchas instancias de dominación, de opresión, pero también amplios intercambios culturales que, si bien eran desiguales, no eran unilaterales. Sin duda, los españoles impusieron mucho a los indígenas, por ejemplo, la fe religiosa, pero también Europa adoptó muchas pautas y toponimias indígenas que de alguna manera hacen que no solamente los indígenas hoy ya no son como en tiempos de la conquista, sino que tampoco los europeos son como lo eran entonces. En este sentido, me parece que el 12 de octubre es una oportunidad para reflexionar, en definitiva, sobre nuestra identidad y cómo se construye una identidad. Poder pensar que las identidades no son cuestiones meramente heredadas, que nuestro rol en relación con la identidad no es solamente transmitirlas, sino fundamentalmente construirlas y reconstruirlas fuertemente. En definitiva, es pensar que la identidad no es fundamentalmente una cuestión del pasado, sino que el pasado en todo caso es una cantera para construir proyectos de futuro. Lo que tenemos que preguntarnos es en qué tipo de nación queremos vivir. Si en una nación en donde se supone que algunos son mejores que otros, donde hay razas superiores o inferiores, en una nación basada en que para ser iguales tenemos que tener todos la misma religión, hablar todos la misma lengua y pertenecer todos al mismo grupo étnico, o si podemos pensar en un principio en el cual la identidad es más un proyecto político destinado fundamentalmente a pensar en qué sociedad del futuro queremos vivir. Bueno, esa es una apuesta. Tu mirada, me estás diciendo mil cosas. Llamar pueblos originarios a quienes antes se denominó indios no cambia su realidad automáticamente. Indios fueron llamados en el largo proceso de su conquista y hoy, más amablemente, son llamados originarios. Pero en ese cambio de palabras hay una migración de ideas que llevará su tiempo. Nuestra nacionalidad supo negar a esos pueblos preexistentes. Y eso significó su silencio, guardar una lengua, callar una historia familiar, preservar en secreto su propio origen étnico. Las leyes cambian, las palabras también. Hoy ponemos el oído en ese silencio antiguo, resistente, defensivo. Quizás hay que esperar y seguir esperando para un verdadero encuentro cultural. Quizás haya que hacer un poco de silencio también.